Buenas tardes, este video se hace en el marco del seminario Temas en Sociología de la Educación, que es edición 2018, cuyo equipo docente son Santiago Cardoso, Tavares Fernández, quien les habla, Mayra González y Ángela Ríos. Bien, el texto que vamos a tratar hoy es de Bourdieu y se llama Las formas del capital. Primeramente, tenemos que entender que la teoría de la reproducción, del cual Bourdieu es parte, considera que existen desigualdades en el rendimiento educativo de acuerdo a la clase social a la que pertenece el individuo. No se limitan simplemente a diferencias con respecto a la moratoria social, es decir, al hecho, a la capacidad de manutención de la familia, al individuo que estudia, sino que tienen que ver con diferencias de actitud y aptitud relacionadas con el origen social, ¿sí? No solo tiene que ver con la posibilidad de estudiar porque alguien pueda financiarte económicamente, sino que también tiene que ver con diferencias de aptitud y actitud que se aprenden según el origen social. En otras palabras, las desigualdades en el rendimiento que tienen quienes provienen de orígenes sociales distintos se explica a través del hábitus. Y ahora vamos a ver qué es el hábitus. El hábitus se entiende como el conjunto de esquemas de percepción a través de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Esquemas que son estructuras al mismo tiempo producto de la estructura y creadoras de estructuras. Es decir, son estructuras que son estructuradas y estructurantes. Esta es una de las muchas definiciones que utilizaba Bourdieu para hablar de hábitus. Y de alguna manera este concepto sintetiza elementos estructurales con elementos que refieren al poder de acción del sujeto. Por eso se dice que Bourdieu es un autor de síntesis, porque toma elementos de la estructura que tienen que ver con, por ejemplo, el origen social, con elementos de poder de acción del sujeto, ¿sí? El sujeto no es un simple receptor de su circunstancia, de su posición, sino que actúa y decide en base a ella. Bien, el capital es trabajo acumulado. Esa es la forma que tiene Bourdieu de entenderlo, tanto en forma de materia como en forma interiorizada o incorporada. El capital hace que los juegos de intercambio de la vida social, en especial de la vida económica, no discurran como simples juegos al azar en los que en todo momento es posible la sorpresa. Es decir, si nosotros pensamos que hay ciertas recompensas que los intercambios en la vida social otorgan, tenemos que pensar que no se trata de una ruleta, ¿no? Esa es la metáfora que utiliza Bourdieu, en la cual se trata, en una ruleta, ¿qué pasa? El azar es el principio por el cual uno gana o pierde, ¿sí? No existe más que eso. En este caso, el capital es lo que define esas diferencias en las oportunidades que tiene uno de ganar u otro, ¿sí? Eso es lo que determina que los beneficios de la vida social no se basen en un simple principio del azar, ¿sí? El concepto científico económico de capital reduce el universo de las relaciones sociales de intercambio, el simple intercambio de mercancías, el cual está objetiva y subjetivamente orientado hacia la maximización del beneficio, así como dirigido por el interés personal o propio. Este es el concepto clásico de capital y del cual Bourdieu va a decir, sí, está bien, se trata de un intercambio de mercancías, el cual está objetiva y subjetivamente orientado hacia la maximización del beneficio, pero este es solo el capital económico, ¿sí? Existen otros capitales, según Bourdieu, que son el social y el cultural, como vamos a ver ahora. Así que la definición de capital a Bourdieu le parece demasiado escueta y le parece que solo reconoce como capital al capital económico. El capital cultural, entonces, tiene tres variedades, digamos. Está el capital cultural incorporado, que son disposiciones duraderas del organismo,
Es decir, es aquello que el sujeto aprendió e interiorizó, eso es el capital cultural incorporado. El capital cultural objetivado está en formas de bienes culturales como cuadros, libros, diccionarios, instrumentos o máquinas, ¿sí? Son todos aquellos elementos que uno puede comprar, vender, adquirir de determinada forma, que uno puede, que son elementos tangibles, digamos. Ese es el capital cultural objetivo. El capital cultural institucionalizado, en forma de objetivación, el título académico, es decir, el capital cultural institucionalizado, si hablamos en su forma de objetivación, en su forma material, sería el título académico. Pero esa sola es su representación objetivada. El capital cultural institucionalizado refiere a propiedades enteramente originales que el capital cultural debe garantizar. Es decir, el título, más allá del papel, también confiere garantías a lo que la persona se supone que sabe, ¿sí? Todo eso forma parte también de capital cultural institucionalizado. El capital social se trata de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. Existen sobre la base de las relaciones de intercambio materiales y o simbólicas, y a la vez el capital social contribuye a que se mantengan estas relaciones. Estas relaciones pueden ser institucionalizadas y garantizadas socialmente, ya sea mediante la adopción de un nombre común que indique la pertenencia a una familia, una clase, un clan, o incluso a un colegio, un partido, etc. Este capital requiere de tiempo y de energía, es decir, los sujetos deben destinar tiempo y energía a las interacciones con los integrantes de su grupo para poder adquirir capital social. A la vez, el volumen de capital social poseído va a depender de dos cuestiones: del alcance de su red de conexiones, es decir, qué grupos de personas, con qué grupos de personas llega a interactuar a partir de ese grupo de relaciones, y a la vez del volumen de capital que tengan estas personas con las cuales interactúan, que sean el nivel de capital cultural, económico o simbólico. Capital simbólico se refiere al estatus que tenga la persona en la sociedad. Bien, vayamos ahora a las transformaciones del capital. Con transformaciones del capital se entiende cómo se pasa de la posesión de un tipo de capital a otro tipo de capital. El capital económico sirve de base a todos los demás tipos de capital, pero las manifestaciones transformadas y encubiertas del capital económico no pueden nunca reconducirse a él totalmente. Es decir, si yo invierto a través del capital económico en capital cultural, por ejemplo, en hacer una carrera, luego que eso se transforme, que eso se pueda volver a transformar en capital económico, es decir, hacer el proceso inverso, va a depender del mercado de trabajo y de otras cuestiones que yo no puedo controlar totalmente, ¿sí? Entonces, por eso es que reconducir las transformaciones de capital económico en otro tipo de capital a el capital económico nuevamente, no es algo que se pueda hacer totalmente. Bien, y frente a estas transformaciones, y sobre todo frente al capital económico, al papel del capital económico, hay dos posturas. Primero está una postura que Bourdieu llama economicista, que considera que todas las formas de capital son finalmente reductibles al capital económico, ¿sí? Es decir, que la cantidad de capital cultural o la cantidad de capital simbólico, social que se tenga, se puede convertir en dinero. Y existe el semiologismo, que reduce las relaciones sociales de intercambio a fenómenos de comunicación, ¿sí? Es decir, en vez de a dinero, a fenómenos de comunicación. E ignora el hecho debilitado de la reductibilidad universal a la economía. Es decir, no discute con la perspectiva economicista,
sino que simplemente dice que se puede reducir las relaciones sociales de intercambio a fenómenos de comunicación. El autor, Bourdieu, en realidad propone una postura que podríamos decir que es intermedia. Las transformaciones del capital económico y del capital cultural objetivado al cultural incorporado es una de las transformaciones posibles, y ahora vamos a ver de qué se trata. El capital incorporado es una posesión que se ha convertido en parte integrante de la persona, en hábitos. Tanto el capital cultural objetivado como el económico se pueden transformar en capital incorporado, ¿sí? Es decir, a través del capital económico uno puede invertir, por ejemplo, como decíamos recién, en realizar una carrera. ¿Sí? La demanda de capital económico va a estar dada, o sea, la inversión va a estar dada por lo que te cuesta el curso, por el tiempo dedicado a ese curso que no estás trabajando, entonces necesitas financiarte de otra manera, o si estás trabajando menos horas. Por lo tanto, hay un costo económico, y ese costo económico es capital económico que se está transformando en capital cultural. Y es capital cultural incorporado porque son un montón de conocimientos que están siendo apropiados por el sujeto, ¿sí? Y a la vez, el capital cultural objetivado, que decíamos que eran los objetos como los libros, cuadros y demás, también pueden transformarse en capital cultural incorporado. Es decir, una vez que yo leo un libro y me apropio de algo de lo que leí, entonces se transforma el capital cultural objetivado en capital cultural incorporado. Bien, de capital cultural objetivado, que refiere al tener, ha surgido el ser, que consiste en el capital incorporado. ¿Sí? Yo paso de tener un libro a saberlo, a entenderlo, a tener ese conocimiento, ¿sí? A hacer ese conocimiento. Al haber sido interiorizado, no puede ser transmitido instantáneamente mediante donación, herencia, compraventa o intercambio, a diferencia del capital económico. Requiere tiempo para producirse esta conversión. Entonces, la interiorización del capital implica tiempo y implica que no puede ser totalmente directa esta interiorización. Uno no puede, aunque tuviera muchísimo dinero, hacer que el hijo incorpore capital cultural inmediatamente, ¿sí? Este sujeto va a necesitar leer, va a necesitar aprender y entender para poder incorporarlo. Bien. Otro tipo de transformación posible del capital es del capital económico al capital cultural y a través de la moratoria social. Este es el tiempo necesario para la adquisición y es el elemento que conecta el capital cultural con el económico, ¿sí? Y en palabras más simples, un individuo solo puede prolongar el tiempo destinado a la acumulación de capital cultural mientras su familia puede garantizarle tiempo libre y liberado de la necesidad económica, ¿sí? Así que la moratoria social se entiende por el tiempo en el cual un individuo está estudiando y su familia le financia los estudios y el poder vivir, digamos. Eso vendría a ser la moratoria social. Y este es un buen ejemplo de cómo el capital económico se convierte en capital cultural. Bien, dos tipos de transformaciones del capital más, solo para citar ejemplos, porque en realidad Bourdieu lo que hace es citar ejemplos, no es que sean las únicas posibles, son, bueno, cuando se pasa del capital económico al capital social. Ese es el ejemplo de cuando, por ejemplo, uno da regalos, y eso les genera determinadas interacciones, les permite ingresar a determinado grupo, por ejemplo, o cuando uno invierte económicamente en ser parte de un club, ser parte de determinada institución, y ahí el capital social que tiene va a cambiar, digamos, ¿sí? Porque el grupo al que pertenece, a partir del capital económico que invirtió, va a ser distinto, ¿sí? También se puede pasar del capital cultural al capital económico,
Y ese es el caso de la educación, por ejemplo. Ver a la carrera como una forma de inversión en un sueldo una vez que termines. Bien, ¿y qué tiene que ver el tema del capital con la educación y con las desigualdades educativas? Bueno, estos tres tipos de capital se poseen de manera distinta por las clases sociales. La clase social alta, a través de una mayor posesión de los tres tipos de capital y por lo tanto de una mayor posibilidad de transformarlas, invierten tiempo, dinero y energía en la educación de las nuevas generaciones. ¿Sí? Es de ahí que esta también es una forma de explicar las desigualdades educativas. Como hoy al principio decíamos, las oportunidades que existen en la vida social son distintas según la cantidad de capital que se posee. Bueno, las oportunidades educativas son un claro ejemplo de esto.